para no hacerlo extenso, yo creo que es importante también hablar de lo que estas leyes no tienen, porque estamos frente a un debate que está titulado muy inteligentemente como el debate sobre la democratización de la justicia. Y la verdad que, como hábilmente muchas veces suele lograr este gobierno, nos pone en una situación incómoda a los que desde hace muchos años, Ricardo mucho más que yo, venimos discutiendo cómo avanzar en la democratización de la justicia. Poder que sin lugar a dudas ha sido el menos modificado desde el año 1983 hasta la fecha, poder o funcionamiento de un poder que tiene enormes deficiencias y por supuesto más estudiantes o graduados de la Facultad de Derecho conocemos, esconde enormes fallas a la hora de la justicia social que el funcionamiento de un poder debe cumplir. Ahora, estas 6 leyes, voy a solamente mencionar temas, a mi entender, imprescindibles en un debate sobre la democratización de la justicia, que no están en estas leyes. Que no está ni en las 6 planteadas, ni está planteado en el debate. Y que creo que yo refleja con claridad cómo una agenda de democratización de la justicia no tiene nada que ver con la agenda que el gobierno plantea. Primero, no existe ningún tipo de norma, ni de impulso, ni de debate acerca de un núcleo central del funcionamiento del Poder Judicial, que tiene que ver con la transparencia del proceso, con la celeridad de los procesos y con la oralidad de los procesos. Por el contrario, si antes era difícil ganarle un juicio por una jubilación al Estado, ahora sepan que van a tener que pasar por una instancia novedosa, que es una Cámara de Casación de la Seguridad Social. Es decir, ustedes piensen que una persona inicia un juicio de jubilación a los 70 años, tiene que pasar la primera instancia, luego pasar la segunda instancia. Si pasa la segunda instancia y no, digamos, elude la Cámara o logra el procedimiento de la Cámara de Seguridad Social, el gobierno apelaba ante la Corte. Obviamente esto era bastante irracional por la cantidad de causas. Bueno, ahora además va a tener que ir a la Cámara de Casación. No solo eso, sino que se aplica retroactivamente, sino que sin lugar a dudas, de los que yo creo más velozmente va a ser atacado, esa aplicación va a ser previa. Es decir, si usted tiene una causa hoy, esa causa igual debería ir a la Cámara de Casación, a cualquiera de las nuevas cámaras de casación. Segundo, el núcleo de la deuda constitucional, y sé que es materia opinable, y que tiene que ver con el rol, con el carácter popular o de participación popular en nuestro mandato constitucional, en el debate del 53, en la posición de Alberti, es el juicio por jurado. No hay instrumentos de participación popular en materia de Poder Judicial que pueda superar a lo que nuestro mandato constitucional tiene establecido, nunca jamás derogado, que es el juicio por jurado. Es decir, no que la gente vote quiénes son los miembros que van a elegir los jueces, sino que la gente participe del acto de la sentencia judicial. Ese es el mandato de nuestro constituyente. Es un tema debatible. Me resulta absurdo que en un proceso de debate sobre la democratización judicial no se discuta. No se discute. Tercero, la cuestión del acceso a la justicia. El problema más importante hoy es el problema de acceso. La gente humilde no accede a la justicia. Y cuando accede, accede en situación totalmente desventajosa. Y muchas veces accede en situación desventajosa aún frente al profesional que lo defiende. Y hay todo un debate ético sobre el ejercicio de la abogacía también para tener al respecto. Ese es el corazón de un debate sobre la democratización del Poder Judicial. Le vamos a decir a la gente, la justicia está democratizada porque usted vota al lado del presidente una sabanita que dice quiénes van a teóricamente seleccionar a los jueces, pero no la dejamos litigar, no la dejamos defender sus derechos, no la dejamos poder reclamar por sus derechos. Piensen en el proceso de menores en Argentina, si queremos hablar de una democratización en torno de las garantías. Piensen en la cuestión del acceso de los sectores más humildes, piensen en lo que cuesta hoy llegar a litigar, piensen en la descentralización del Poder Judicial, en la idea de que yo pueda tener la defensa de mis derechos al alcance más cercano, no en un edificio que es casi imposible de transitar para cualquier persona, aún para los que tenemos experiencia y desarrollo en el tema. Agrego otro tema, sin lugar a dudas, una deuda del poder
judicial durante estos años, a mi entender grave en relación al funcionamiento de los poderes democráticos, es que no existe prácticamente en la Argentina causas que hayan condenado o que hayan juzgado delitos económicos o delitos de corrupción por parte de la administración pública. Hay muchísimas propuestas de fuero anticorrupción, muchísimas propuestas de trabajo en relación, pero piensen que si el Poder Judicial no tiene fueros idóneos y trayectorias idóneas para juzgar a los excesos de los otros poderes, centralmente a los excesos cometidos desde la administración pública, ¿qué grado de legitimidad democrática o de consenso democrático va a generar si hay una enorme consagración de la impunidad? Y no aludo solamente a las noticias periodísticas. Del 83 hasta acá, no estamos hablando solo de este gobierno, que a mi entender tiene un récord bastante importante de causas eludidas en la justicia. Piensen cuáles son cuánto ha avanzado, a quién se condena en la Argentina, de qué origen social son las personas condenadas en la Argentina, por qué delitos son condenadas las personas en la Argentina, en tiempos en que está tan debatido el tema de la inseguridad. Y por último, si queremos transparentar la designación, que sin lugar a dudas es parte de la justicia democrática, el núcleo de la transparencia en la designación está en los procesos de concursos. Porque el Consejo de la Magistratura, como ustedes saben, es un órgano que previamente, digamos, o que genera concursos del resultado de los cuales trabaja en la selección. Es horrible, horrible analizar los casos de los concursos. Hace muy poco, y lo escribió Horacio Berbisky, una persona que dudo que se mantenga, digamos, que alguien pueda interpretar como alguien distante al gobierno, hemos tenido casos de jueces federales designados en el ámbito de la justicia de la capital federal que copiaron en el examen, que tenían el examen verificado y confeso, y uno de ellos además coleccionista, al menos coleccionista de objetos nazis. Esa persona fue designada juez, y fue designada juez por impulso de la mayoría del gobierno que a este consejo de 19 lo había llevado a 13, gobierno que ahora propone de vuelta llevarlo a 19. Miren, en la perla del debate sobre el Consejo de la Magistratura del 94 en adelante, si quieren escuchar un discurso, a mi entender, brillante acerca de esto que estamos discutiendo, busquen el discurso de la senadora Cristina Fernández de Kirchner cuando el presidente Menem envió a las cámaras el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Discurso que le costó a la senadora Fernández de Kirchner, hoy presidenta de la Nación, que la expulsen del bloque justicialista. Busquen esa versión taquigráfica. No haría nada más sencillo un debate que leer las palabras de la senadora Fernández de Kirchner cuando rechazó un proyecto del gobierno de Menem que buscaba prácticamente lo mismo que este proyecto. Entonces, queremos transparentar el mecanismo de designación, publicidad del mecanismo de designación, participación popular en todo caso, delegos en los jurados de esos concursos, intervención pública en la designación de esos concursos. Eso es efectivamente democratizar el Poder Judicial. Eso es expresión de la voluntad popular y de la defensa de los derechos individuales a la hora de la selección de los jueces. No decirle a la gente que va a votar que con eso va a garantizar su participación en el proceso. Y si hubiera, por último, algo, digamos, a destacar, y creo que es el fondo de la perversidad de estos proyectos, gran parte del instrumento de garantía de que las mayorías circunstanciales no avancen sobre la violación de los derechos fundamentales en nuestro sistema y en cualquier sistema constitucional está en la exigencia de mayorías agravadas para determinadas decisiones. Nosotros tenemos, ustedes lo saben, un sistema de modificación rígido de nuestra Constitución que exige mayoría agravada. Tenemos mayoría agravada para llevar a jerarquía constitucional tratados de derecho internacional. Este proyecto elimina las mayorías agravadas a la hora de suspender un juez. Obviamente luego sí habrá mayoría a la hora de su definitiva sanción. Y elimina la mayoría agravada también a la hora de la designación.
Y entonces yo me pregunto, si la Argentina viviera mañana una ola de fundamentalismo religioso que expresara una mayoría del 50,1%, que dijese que hay una religión obligatoria, o que obligase a las mujeres a vestirse de determinada manera, o que eliminase los derechos de las personas con otra orientación sexual, o con otro origen racial, o con otra nacionalidad, esa mayoría podría separar a cualquier juez que, frente a la reacción natural de presentar un recurso en garantía de esos derechos, pudiera fallar a favor. Y el riesgo de esto, yo creo, es el mayor de los riesgos de este debate, y no hago nada apocalíptico ni tremendístico, sino que es la descripción más clara de a dónde llevan estos procesos. Entonces alguien me podrá decir, este gobierno jamás lo va a hacer, porque este gobierno ha defendido los derechos. Este gobierno termina en el año 2015, en nuestro régimen electoral. Supongamos que ganase, que hubiera reelecciones, terminará en el año 2019. Los sistemas constitucionales son garantías de los derechos fundamentales hacia el tiempo, alejados de la mayoría de la voluntad circunstancial. Si hubiera una elección, como pasó en otro país, el día después de un atentado, obviamente las mayorías estarían influenciadas, y ha pasado en muchos países, por ese procedimiento. Eliminar, como pasó en la Alemania nazi, que circunstancias históricas y económicas hicieron que hubiera una mayoría circunstancial que le diera legitimidad al origen a un partido que ganó las elecciones y que después desarrolló el holocausto, desarrolló el genocidio más importante, más fuerte de la historia de la humanidad. Ese es el debate de fondo. Y a mí me interesa, y con esto termino, que si vamos a debatir en las aulas de nuestra facultad, pero también hacia el resto de la sociedad, entendamos que el debate de fondo acá es si vamos a aceptar o no que el poder requiere límites. Y si el poder requiere límites, las garantías de los ciudadanos están exactamente en ese límite al poder, por más mayoría circunstancial que represente.